Hola, en este vídeo vamos a terminar de resolver la hoja de límites y derivadas. En este caso haremos el problema 7, donde hay que hacer derivadas utilizando la definición, y el 8, donde se emplean las fórmulas. En el 7 nos dan la función f de x igual a menos x al cuadrado menos x y nos piden calcular la derivada. Bien, esto la tenéis que aprender de memoria, cuál es la derivada de una función. La derivada de una función en cualquier en cualquier valor de la x es derivada en x igual al límite cuando el h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. ¿Vale? Sustituimos la x donde pone x aquí, que veis aquí pone la x, y donde pone aquí la x, en esos dos lugares sustituimos la x por x más h. Entonces nos quedará menos, donde pone x ponemos x más h al cuadrado, menos, y donde pone x ponemos x más h. Ahora vamos por aquí, este menos que representa este menos, y ahora ponemos aquí la función entre paréntesis porque este menos le va a cambiar a todo de signo. ¿Entendido? Vale, aquí simplemente hay que tener cuidado con los menos, porque aquí hacéis el cuadrado de una suma, pero con el menos le tenéis que cambiar todo de signo. X cuadrado se convierte en menos x cuadrado, h cuadrado en menos h cuadrado y 2xh menos 2xh. Este menos y menos se convierte en el más. Quitéis la x cuadrado con menos x cuadrado de aquí, quitáis la x con esta x de aquí, y recordar que hasta que no quitéis la h del denominador no se va la indeterminación. Vale, cuando hayáis quitado la x cuadrado y la x, os queda este límite de aquí, menos h cuadrado, menos 2xh, menos h partido entre h. Si veis, todos los términos de arriba y todos los términos de abajo tienen una h, con lo cual podéis quitar esta h de aquí con cada uno de los términos de la sucesión de arriba, de la función de arriba. ¿Entendido? Porque es como sacar factor común arriba la h, abajo o sea, que saca factor común la h, en consecuencia hay que quitar una h de cada término. ¿Entendido? Si no, no se podría simplificar. Vale, una vez que hayáis quitado la h, esa h ya se ha ido, ahora sustituís la h por 0. Ahí pondríamos un 0, me quedaría menos 0, que ni lo hemos puesto. Aquí no depende de la h, con lo cual queda menos 2x. Aquí ya se ha ido la h, no depende de la h, y queda un menos 1. Luego la derivada de esta función es menos 2x menos 1 utilizando la definición. Hacemos lo mismo para la derivada de la función g, que es 1 partido entre 1 menos x. Límite, acordaos de esta función, de esta formulita de aquí, de la fórmula de la derivada de una función en cualquier punto. Esto es por utilizando la definición, f de x más h menos f de x partido entre h. Entonces esto sería, donde pone x ponemos x más h y nos quedaría 1 menos, este menos cambiaría todo de signo y por eso queda menos x menos h. Menos este menos de la fórmula y ahora f de x, que es 1 partido entre 1 menos x y partido entre h. Vale, cuando tengáis una resta, hacéis la resta, para que queden solamente fracciones. Cuando hemos hecho la resta, esto habría que multiplicarlo por 1 menos x, y esto aquí habría que multiplicarlo por menos 1 por 1 menos x menos h. Y eso queda 1 menos x de aquí, y eso cambia de signo, que quedaría menos 1 más x más h. Quitáis el 1 menos 1, quitáis el menos x más x, se va y solamente queda la h. ¿Entendido? Bajaríais esto abajo y no lo multiplicáis. Esto de aquí, que es este por este, que es el mío como múltiplo, no se multiplica y se bajaría abajo. Y luego nos quedaría una h de arriba y una h de abajo que está multiplicando, porque solamente tiene dos términos, ¿entendido? Porque esto es todo un factor, ¿vale? Que está compuesto de tres términos ahí. Entonces quitaríais la h con la h, ¿entendido? Y una vez que hayáis quitado la h con la h, esto pasa abajo, y donde pone h ponemos 0 y queda 1 menos x en el denominador, que es 1 menos x al cuadrado, abajo, o 1 partido, o sea, 1 partido entre 1 menos x al cuadrado o 1 menos x elevado a menos 2. Casi prefiero que pongáis 1 menos x, 1 partido entre 1 menos x al cuadrado, ¿vale? En el denominador. Vale, hacemos el siguiente, que hay que hacerlo directamente con las formulitas. Vale, recordar que cuando tenemos que derivar una suma de polinomios, se derivan la derivada de una suma es la suma de las derivadas, es decir, coger este y derivar, coger este y derivar, coger este y derivar, coger este y derivar. Vale, recordad también cuando es una constante por una función, la constante se deja como está y se deriva la función. Vale, y otra cosa que tenéis que recordar, acordaos bien de cómo son las formulitas, acordaos bien de cómo es x elevado a n. Esta tabla que pusimos aquí, esta tabla es básica, ¿vale? La derivada de una constante es 0, la derivada de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1. Un caso particular es la derivada de la raíz, que es 1 partido entre el doble de la raíz, en un caso particular de esta n, porque esta n puede ser cualquier exponente. La derivada de la exponencial es a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. Cuando la base es el número e, es elevado a x, o sea, la derivada de elevado a x es elevado a x, el logaritmo en base a de x, su derivada es 1 partido entre x por el logaritmo en base a del número e, y el logaritmo neperiano de x tiene por derivada 1 partido entre x. Bien, una vez que sepáis eso,
y sepáis bien cómo se derivan la suma, la resta, la multiplicación y la división, y luego utilicemos adecuadamente la regla de la cadena, ya sabremos derivar, ¿vale? En el próximo curso os ponen aquí más funciones trigonométricas y demás, pero simplemente hay que aprenderse en qué consiste, en cuáles son las formulitas y ya está, es decir, no tiene casi nada nuevo. Vale, y vamos por el 8, este de aquí. Habíamos dicho que el 5 lo dejamos como está y solo derivamos el cos elevado a 4. Bajamos el 4 y al bajar el 4 este por el 5 queda 20, que lo podemos directamente, y le restamos 1 al 4 que quedaría 3. ¿Entendido? Menos menos, ahora el 2 lo dejamos como está, bajamos el 3, que el 3 por 2 se convierte en un 6, y le restamos 1 al exponente y es x cuadrado. En este, el menos 3 lo dejamos como está, derivamos la x, pero la derivada de x es 1. 1 por menos 3, menos 3. Y ahora derivamos el 2, pero la derivada de una constante es 0 y no lo hemos puesto. ¿Entendido? Ya estaría el primero. El segundo. ¿Con qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos aquí con la primera operación que aparece, es el producto. Este producto de aquí. Ahí no hay un por, pero como si lo hubiera. Entonces hay que multiplicarlo como un producto. Recordar, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. La derivada del primero, pues bajamos el 2, 2x, por el segundo sin derivar. Aquí nos perdéis en lo que estamos haciendo. Más la derivada del segundo. ¿Cuál sería la derivada del segundo de aquí? Pues es la derivada de 3x menos 2. La derivada de 3x, el 3 lo dejo como está, y la derivada de x es 1. Esto queda 3. Y la derivada de 2 es 0. Y 3 menos 0 es 3. Luego la derivada de este de aquí, del segundo, es 3. Por el primero sin derivar, por x cuadrado. Ahí lo tenéis. No hace falta que lo desarrolléis porque ahora lo que queremos es saber derivar, no saber agrupar aquí y simplificar, ¿vale? Lo que se trata es de saber derivar. Vale, aquí ¿con qué nos encontramos ahora? Nos encontramos con una división, pues hay que hacer la derivada de la división. ¿En qué consistía la regla de la derivada de la división? Pues era derivada del numerador por denominador menos la derivada del denominador por el numerador entre el denominador al cuadrado. Eso aprenderoslo bien. Vale, entonces, derivada del numerador, derivada de 3x cuadrado, el 3 lo dejo como está, bajo el 2, 3 por 2, 6, 6x, porque hay que restarle 1 al exponente, 6x. Y la derivada de 6 es 0, con lo cual no ponemos nada. Luego ya tenemos la derivada de 3x cuadrado menos 6, que es 6x. Por el denominador sin derivar, se deja indicado. Menos, vamos ahora, con la derivada del denominador, derivo este, la derivada de x cuadrado, bajo el 2, 2x. La derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0, luego esto queda 2x más 1. Y por el primero sin derivar, no os perdáis de vista lo que estamos haciendo, ¿está claro? Y ahora partiendo del denominador al cuadrado, y se deja indicado. Muy bien, vamos con otra. Ahora ya nos encontramos aquí que esto es una función compuesta, ¿vale? Y hay que hacer la regla de la cadena. En este caso siempre hay que derivar de fuera hacia adentro. Cuando tengamos una potencia, en este caso lo primero que nos encontramos es con la potencia y luego me encuentro con la base. Luego derivo la potencia. ¿Cómo se deriva la potencia? La bajo el 5, dejo la base como está, en este caso 3x menos 2, y le resto 1 al exponente. Le resto 1 y me queda 4. Ya olvidaros de ese 5. Para mí ese 5 ya no existe. Ahora por. Siempre es por, ¿eh? Cuando derives una función, luego la derivada de lo de dentro siempre es por. La regla de la cadena la teníamos por aquí. ¿Lo veis? Cuando derivo una función, el evaluado aquí, siempre es por la derivada de lo de dentro. ¿Lo veis? La derivada de lo de fuera por luego la derivada de lo de dentro. Siempre hay un por, ¿vale? Derivamos siempre de fuera hacia adentro. Vale, retomamos por donde íbamos. Aquí habíamos dicho que primero derivamos el 5, bajamos el 5, dejamos la misma base, le restamos 1 y queda 4. Y ahora, por la derivada de lo de dentro. ¿Qué es la derivada de lo de dentro? Pues la derivada de lo de dentro es una resta, la derivada de 3x sería el 3, que es una constante, se deja como está, y solo derivo la x, que es 1. Y esto me queda 3, la derivada de 2 es 0, pues esto queda 3, ¿vale? Ya he derivado todo. Aquí, ¿con qué me encuentro? Me encuentro primero con la raíz y luego con lo de dentro. ¿Cuál es la derivada de la raíz? Era 1 partiendo del doble de la raíz. Ese era un caso particular de una potencia. ¿Vale? Ya he derivado la raíz. Para mí esto no existe. Y ahora, por la derivada de lo de dentro. 2x más 5, porque eso es 0. Pues 2x más 5, lo dejáis indicado. Ahora, cuando no sea una raíz cuadrada, que sea cualquier otro tipo de raíz, antes de hacer la derivada, primero convertís la raíz en potencia, por no dar tantas fórmulas. Entonces nos quedaría x cuadrado menos 5x elevado a un tercio. Recordad que esto es como si estuviese elevado a 1 y esto es un 3, pues sube el 1 arriba, baja el 3 abajo, un tercio. Derivamos la potencia. ¿Cómo se deriva la potencia? Bajo el 1 tercio, dejo la base como está y le resto 1 al 1 tercio. O sea, le resto, le resto 1 al 1 tercio. Entonces me quedaría 1 tercio menos 1, que eso es 2 tercios, ¿vale? Todo esto hasta aquí es la derivada de esta potencia. Para mí eso ya no existe. Y ahora, por la derivada de lo de dentro. Quedaría la derivada de x cuadrado 2x y la derivada de menos 5x menos 5. Pues 2x menos 5. ¿Entendido? Vale, voy con este.
Ahora, aquí la primera función que me encuentro es el logaritmo neperiano y luego lo de dentro. ¿Cuál es la derivada del logaritmo neperiano? 1 partido entre x. Como no es x y aparece toda esta expresión, pues 1 partido entre esa expresión. Ya he derivado del logaritmo, para mí eso no existe. Ahora, por arriba, tener cuidado que no va abajo. Por arriba, la derivada de lo de dentro, 2x menos 4. No lo explico esto de los polinomios porque creo que lo tenéis claro. Vale, siguiente. En vez de un logaritmo neperiano nos encontramos con logaritmo en base 3. Vale, entonces me queda. La derivada del logaritmo en cualquier base era 1 partido entre x, en este caso 1 partido entre 7x menos 3, por el logaritmo en base a del número e, en este caso el logaritmo en base 3 del número e. ¿Entendido? Todo esto de aquí es la derivada del logaritmo en base 3. ¿Está claro? Una vez que hemos derivado el logaritmo, ahora por, ahí va un por, la derivada de lo de dentro, la derivada de 7x menos 3, la derivada de 7x es 7 y la derivada de 3 es 0, luego por 7. Vale, perfecto. Un logaritmo decimal, pues hacemos exactamente lo mismo que el de arriba, pues sería la derivada del logaritmo 1 partido entre la x, pero la x se ha convertido en este caso en esa expresión, pues 1 partido entre esa expresión, por el logaritmo en base 10, aquí en este caso, del número e, eso sería un 10, ¿vale? Cuando no hay nada es un 10, a no ser que sea un logaritmo neperiano, y si no, cualquier otro número os lo tienen que indicar. Todo esto es la derivada del logaritmo en base el de decimal de x cuadrado menos 7x más 3. Del logaritmo, perdón, solamente del logaritmo. Y ahora, por la derivada de lo de dentro. La derivada de lo de dentro, que es 2x menos 7. Pues por 2x menos 7. ¿Entendido? Vale, aquí, fijaos. Mucho cuidadito aquí, porque el 4 está elevado solamente a esto de aquí. Luego, el orden que tenemos que seguir aquí es primero el logaritmo, luego la potencia y luego lo de dentro. Es decir, que aquí tenemos 3 funciones. ¿Está claro? Y la última es lo de dentro. Empiezo con el logaritmo. Como es logaritmo neperiano, 1 partido entre x. En este caso, 1 partido entre toda esta expresión. 1 partido entre esa expresión. Ya está. Para mí este logaritmo ya no existe. Ahora me encuentro con esto. Lo primero es una potencia. Bajo el 4, dejamos la misma base y le restamos 1 al exponente. Vale, ya he derivado el logaritmo y el 4. Para mí eso ya no existe. Y ahora todo por siempre. La derivada de lo de dentro, la derivada de 3x es 3 y la derivada de 7 es 0, luego por 3. ¿Lo veis? La primera función del logaritmo, la segunda de la función de la potencia y la tercera de la base. ¿Está claro? Vale, cuando tengáis una exponencial como aquí, ojito, que lo primero es la exponencial y luego es el exponente. En ese orden, ¿vale? Primero la exponencial y luego el exponente. Vale, recordar, mirad cómo era la función exponencial. Era esto. La derivada de a elevado a x es a elevado a x por el logaritmo neperiano de a, sea la que sea. Si la a se convierte en una e, pues este logaritmo neperiano sería 1 y esto se quedaría como e elevado a x, ¿vale? Bien. Pasamos al problema 8, nos habíamos quedado aquí. ¿Cuál sería entonces la derivada de 5 elevado a 3x menos 2? Pues es 5 elevado a lo mismo, 5 elevado a lo mismo, por el logaritmo neperiano de 5, por el logaritmo neperiano de 5. Todo esto hasta aquí, es la derivada de la exponencial. Y ahora, por la derivada del exponente. La derivada del exponente es 3x es 3 y la derivada de 2 es 0, luego por 3. ¿Vale? Me encuentro con otra exponencial. La derivada de elevado a algo es e elevado a ese algo. Ya está derivado de la exponencial. Y ahora por la derivada del exponente, 2x menos 4. ¿Vale? Siguiente. Os encontráis aquí con qué. ¿Veis ahí? Eso es un producto. Luego, cuando termine de hacer el producto, he terminado de hacer la derivada. Recordar que el producto era la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Empezamos. ¿Cuál es la derivada del primero? ¿Cuál es la derivada de x? 1. Ahí iría un 1 que no hemos puesto porque no cambia nada el producto. 1 por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo. Ojito en el segundo, porque para derivar el segundo tengo dos funciones, ¿vale? El logaritmo y lo de dentro. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 partido entre x, en este caso 1 partido entre 1 menos x cuadrado. Esa es la derivada del logaritmo, que no he terminado todavía de derivar el segundo. Y por la derivada lo de dentro, la derivada de 1 es 0 y la derivada de x cuadrado es 2x, menos 2x, por menos 2x. Esto iría aquí, ¿vale? Eso va ahí, porque no hemos terminado de derivar el logaritmo. Y una vez que hemos terminado de derivar el logaritmo, que sería 1 partido entre 1 menos x al cuadrado por menos 2x, por el primero sin derivar por x, que este x iría al final. ¿Entendido? Perfecto. Vamos allá. Ahora tenemos aquí el logaritmo de una función. Luego lo primero que tenemos que derivar es el logaritmo. La derivada del logaritmo sería 1 partido entre esta función. Pero cuando hacéis 1 partido entre una fracción, la parte de abajo sube arriba, que es lo que ocurre aquí. Se puede poner así directamente, podéis dejar indicado, que no pasa nada. 1 partido entre 1 más raíz de x, partido a su vez entre 1 menos raíz de x. Pero ya digo que este está abajo del todo, lo podemos subir arriba y queda una expresión más sencilla. ¿Vale?
¿Esto qué es? Esto es la derivada del logaritmo. Ya hemos derivado el logaritmo. ¿Ahora con qué me encuentro dentro? Con una división, ¿lo veis? Pues ahora ponemos cuando terminemos esa división, ya hemos terminado la derivada. Ponemos aquí para la división, porque era derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos la derivada del de abajo por el de arriba sin derivar. ¿Vale? Entre el de abajo al cuadrado. Empezamos. Derivada de 1 es 0 y derivada de la raíz es 1 partiente del doble de la raíz. Ahí lo tenemos, 1 partiente del doble de la raíz. Por, ese por iría arriba, ¿vale? Por el de abajo sin derivar, 1 menos raíz de x. Menos, ahí iría un menos, ¿vale? Ahora os explico por qué se ha convertido eso en un más. Menos la derivada del de abajo. La derivada de 1 es 0, menos la derivada de este de aquí, que sería 1 partiente del doble de la raíz. Pero el menos este de la derivada con el menos de delante se convierte en un más, ¿vale? De ahí que hayamos puesto aquí un más. Más 1 partiente del doble de la raíz por el de arriba sin derivar. Y partiente el denominador al cuadrado, ¿vale? Esto lo dejáis así. Se puede simplificar, ¿eh? Por ejemplo, este 1 menos x, 1 menos raíz de x con 1 menos raíz de x, aquí quitaríais 1 aquí, así, clac, y clac, ¿vale? Más, aquí, ¿con qué nos encontramos? Aquí me encuentro con un producto, ¿lo veis ahí? Pues es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Todo esto hay que sabérselo muy bien. Empiezo para derivar del primero. ¿Con qué me encuentro en el primero? Pues me encuentro con dos funciones, la exponencial y el exponente. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? Pues ella misma. Y ahora por la derivada del exponente. ¿Cuál es la derivada de menos 2x más 5? La derivada de 5 es 0 y la derivada de menos 2x es menos 2. Por menos 2. Todo esto es la derivada del primero. Por el segundo sin derivar, ni se toca. Más la derivada del segundo. La derivada del segundo es 2x menos 4. Por el primero sin derivar. Terminado. Vamos con el siguiente. Aquí nos encontramos, fijaos, con estas funciones. La raíz. Fijaos aquí lo que tenemos. Una raíz, una exponencial, el exponente y este denominador. ¿Entendido? En ese orden. Vale, empezamos. Es que yo creo que en vez de esta, yo creo que mandé esta. Me parece. Vale, pues vamos a hacer esta. Venga. Entonces nos quedaría. Empezamos aquí. La derivada de la raíz es 1 partido entre el doble de la raíz. Ya la hemos puesto. Ahora la derivada de la exponencial. La derivada de la exponencial es ella misma por el logaritmo neperiano de 2, en este caso de la base, ¿vale? Ya hemos derivado la raíz y el 2. Ahora derivamos este exponente. La derivada del exponente es, bajamos el 3, dejamos como la base como está y le restamos 1. Y ahora esto es lo mismo que he explicado aquí antes, ¿vale? Sería, empezamos la derivada del logaritmo, 1 partido entre menos x por logaritmo en base 2 del número e. Ahora por la derivada de menos x, que es menos 1, y ahora por el de abajo sin derivar. Aquí sí que está bien hecho y no estaba bien hecho ahí arriba, ¿vale? Aquí sí que está bien hecho. Y por el de abajo sin derivar. Hasta aquí todo bien. Y ahora, menos, ahí iría un menos. La derivada del de abajo, que es menos 1, se convierte ese menos en un más 1 y por el de arriba sin derivar. Y partiendo el denominador al cuadrado, ¿vale? Muy bien, pues hasta aquí. Hasta luego.